Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos estar nuevamente juntos para alabar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Váyase preparando, vaya llamando a su familia, a sus amigos, a sus hermanos, porque vamos a entrar a la palabra de Dios en breves minutos. Así que vamos a alabarle, vamos a exaltarle. Prepárese y acompáñeme a alabar y glorificar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te
el camino, Cristo viene ya. Anunciando su venida en todo lugar. Que se abren las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Vemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Abrió las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya.
Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. El Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate. Señor, tú eres el príncipe de paz. Señor, hoy levantamos un nombre alto, declarando, Señor, para que no hay otro como tú. Eres precioso, eres hermoso, Señor. Recibe el imperio para ir por los siglos de los siglos. Declaramos, Señor, que tú eres santo, Señor, el único de ser alabado y de ser exaltado. Gracias, Jesús. Mi amado del Señor se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, mi único Rey, mi amado del Señor se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador.
Qué privilegio el estar con ustedes el día de hoy y compartir la palabra del Señor. El título del sermón en esta ocasión es Sigan luchando. Una palabra muy sencilla que espero no se les olvide. ¿Cuál es el título del sermón? Sigan luchando. Y esto surge de un texto espectacular que encontramos en la carta de Judas, donde el escritor sagrado nos dice, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe. Me encanta el adverbio vigorosamente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, señores, es una batalla y tenemos que pelearla. Y el apóstol nos está diciendo aquí vigorosamente, porque tenemos amenazas de ataques frontales del enemigo, como la pandemia, como falsos maestros, como tantas cosas que andan a nuestro alrededor para tratar de detener a la iglesia, desanimar a la iglesia, para arrodillar a la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no puede ser derrotada. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia nunca, señores. Por lo tanto, nosotros seguimos luchando vigorosamente. Y una de las cosas en las que nos vamos a centrar nosotros en esta ocasión es el tema de los falsos maestros. De ahí pues que los objetivos que yo tengo son los siguientes. Número uno, demostrar que las falsas enseñanzas constituyen un gran peligro para la iglesia de hoy. Mi segundo objetivo es animar a la iglesia. Quiero animaros, hermanos, a luchar ardientemente. Y si voy a utilizar la palabra del escritor sagrado, vigorosamente por la fe. Muy importante. Y número 3, voy a exponer 4 formas bíblicas. Este es un sermón bíblico. 4 formas bíblicas de cómo derrotar a los falsos maestros y cualquier otra amenaza que tengamos como parte, como miembros de la iglesia. ¿Qué les parece? Entonces, 4 formas bíblicas de cómo enfrentarnos y de cómo luchar vigorosamente por la fe que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a la número 1. Dice el texto en 1 de Timoteo 6:20, guardando y evitando. Permítame, voy a leer lo que dice el texto. Dice, Timoteo, este es el apóstol Pablo hablando, cuida bien lo que se te ha confiado y evita las discusiones profanas e inútiles. La otra versión dice guarda en lugar de cuida, pero es la misma cosa. Bien, entonces aquí hay 2 verbos, guardar y evitar, cuidar o evitar. Señoras y señores, hermanos, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado es un conocimiento que es capaz de liberar al hombre de las cadenas de Satanás, de las cadenas de la mentira, de las cadenas que esclavizan al ser humano. Entonces esto es importante, hay que guardarlo. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, eso hay que guardarlo. Eso hay que guardarlo. Y el otro verbo que utiliza ahí es el verbo evitar. Miren lo que dice el texto, y evita discusiones profanas, todo aquello que no edifica, todo aquello que no sirve. No invierta o no gaste, esa es la palabra correcta, sus energías en aquello que no sirve. Usted guarde lo que Dios le ha dado. ¿Y qué es lo que Dios le ha dado? Bueno, pregúnteselo a Pedro y Juan. Lo que tengo te doy, le dice al mendigo. En el nombre de Jesucristo te ordeno que te levantes. ¿Usted cree que eso es poco lo que Dios nos ha dado? No, eso hay que cuidarlo, señores. Hay que guardar lo que Dios nos ha dado. Y evitemos a cualquier palabrero. Evitemos a cualquier hombre o mujer
que trate de confundirnos o de cualquier situación, cualquier cosa que no edifique, evitémosla. Fíjese usted, evitémosla. Claro, por supuesto. Entonces, hay que, en primer lugar, guardar lo que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, tenemos que evitar todo aquello que perjudica a la iglesia. Bueno, vamos entonces al número 2. El número 2 es apártate de los tales. Fíjese lo que dice aquí el texto, y esto estoy hablando de segunda de Timoteo 6:5. Dice el texto, fíjese lo que dice: altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad, de estos que piensan que la religión es un medio para obtener ganancias, de los tales apártate. Esto es poderoso, esto es un látigo para muchos. Fíjese usted, es un latigazo. Voy a repetir esto. No tengáis altercados con gente que tiene la mente depravada, que carecen de la verdad, aquellos que creen que la religión es un medio para obtener ganancias. Mire lo que dice el apóstol aquí. Es cierto, dice él, que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comidas, estemos contentos. Y los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus concupiscencias. Y dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y dice el texto, por codiciarlo, algunos se han desviado. Y el texto aquí nos dice, de los tales, apártate. De los tales, apártate. Eso es lo que el texto nos está diciendo aquí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los falsos maestros. Estamos hablando también de todas aquellas cosas que nos amenazan, que representan una amenaza para la iglesia. Nosotros tenemos que ser selectivos. Vamos a apartarnos, vamos a desecharlos. ¿Por qué? Porque no nos conviene escuchar, porque nos hacen perder el tiempo, porque no edifican, porque corremos el riesgo de ser desviados en nuestro corazón y en nuestra mente. La sutileza del engaño de Satanás es realmente increíble y de los tales tenemos que apartarnos. Los verdaderos hombres de Dios no cifran sus esperanzas, ni el centro de sus actuaciones es el dinero. Servimos a Dios porque Dios nos ha llamado. Estamos enseñados para tener y para no tener. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Como dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y cualquier persona que sirva al Señor por ganancia material y esa sea su motivación, entonces se ha constituido ipso facto en un falso maestro. Es lo que el texto nos está diciendo, y en la versión Reina Valera el apóstol nos dice, bueno, es como fue traducido, de los tales apártate. Es así como vamos nosotros a repeler las falsas enseñanzas, pero también todas aquellas cosas que atacan a la iglesia, como las filosofías de este mundo, como todas aquellas cosas que giran a nuestro alrededor, que gravitan a nuestro alrededor. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de aquello y, como lo dijimos anteriormente, guardar lo que hemos recibido, porque esto es lo que nos va a llevar a la vida eterna, nos va a dar lo que nosotros necesitamos, y esto es supremamente importante. Bueno, entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos? Lo primero que dijimos es que guardar y evitar. Guardemos lo que Dios nos ha dado, evitemos lo malo, las palabras profanas. Lo segundo, apartémonos de los tales, de los falsos maestros y de todas aquellas cosas que amenazan a la iglesia. Muy bien, vamos al número 3.
Y el número 3 está en segunda de Timoteo. Esto lo encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 5. Veamos lo que dice la palabra del Señor entonces allí. Dice, mire, dice: tú, por el contrario, sé prudente. Mire usted, sé prudente. Interesante, ¿verdad? En todas las circunstancias soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Entonces, tenemos que usar, señores, la prudencia. Tenemos que usar la prudencia, y hacer lo que dice aquí que tenemos que hacer, y esto es ser prudente. Y esto es ser prudente. Número 1, dice aquí, soporta los sufrimientos, como el que estamos viviendo actualmente, porque hay gente que se desanima ante las circunstancias. A veces Dios nos pasa a nosotros como iglesia por pruebas terribles. Por ejemplo, nos quedamos sin empleo. Por ejemplo, estamos enfermos. Por ejemplo, se han levantado falsos testimonios contra nosotros. Esos son algunos de los ejemplos, pero aquí el texto nos está diciendo: hey, soporta los sufrimientos, enfréntate a ellos. Ellos no te van a derrotar. Recuerda cómo comencé el sermón de este día. Recuerda, sigamos luchando. Y recuerdan el adverbio, vigorosamente por la fe, porque esta es una lucha. Cuando nos quedamos sin dinero, sin empleo, cuando todo esté en nuestra contra. Recuerde usted lo que dijo, o recuerda usted lo que dijo el profeta del Antiguo Testamento. ¿Recuerda lo que este hombre dijo? Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, no importa, con todo y eso yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Espectacular. Ese es un hombre que sabe lo que es luchar vigorosamente por la fe. Entonces, ser prudente es enfrentarse al sufrimiento, pero también aquí dice otro aspecto importante de lo que significa, y es: dedícate a la evangelización. Dedícate a la evangelización, hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia no puede detenerse, que la iglesia tiene que cumplir con la misión por la cual Dios la estableció. Y la parte de esa misión es predicar el evangelio de Jesucristo. Predica el evangelio, porque el evangelio de Jesucristo es un mensaje que tiene el poder intrínseco de cambiarle la vida a un ser humano. Por eso no podemos dejar de predicarlo, porque cuando nosotros lo predicamos, el Espíritu Santo redarguye a la persona que lo escucha de pecado, de juicio y de justicia. Y entonces la vida de esa persona puede ser transformada. Hay que ser prudentes. No vamos a echarnos para atrás. No vamos nosotros a quejarnos. No, y mire el otro aspecto que menciona aquí el apóstol de lo que es la prudencia, y dice: cumple con los deberes de tu ministerio. ¡Qué espectáculo! No, esto es para los que somos pastores, para los que son líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia, yo les estoy diciendo ahora, bueno, el Señor nos está diciendo: cumple con los deberes de tu ministerio, hombre. Cumple. No te quejes. No mires las circunstancias a tu alrededor, porque en este momento es complicado. Porque las iglesias, desafortunadamente, los templos están cerrados, porque quizás el tema de las finanzas se ha venido abajo, quizás porque tenemos cualquier cantidad de dificultades. Cumple con los deberes de tu ministerio. No te desanimes. Recuerda el título del sermón: sigamos luchando. Recordemos la exhortación del escritor de la epístola de Judas. Les ruego, hermanos, que sigáis luchando vigorosamente por la fe. Muy bien,
Entonces vamos al número 4, ya para terminar, y miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:17. Número 4, seguí mi ejemplo. Y voy a leerles lo que dice el apóstol Pablo allí en Filipenses. Dice el texto: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que yo les he dado. Espectacular, qué maravilloso cómo habla el apóstol Pablo. Sigan mi ejemplo. Dios pone en la iglesia obispos, pastores y líderes. Y nosotros, los que tenemos ese llamado para ser un obispo o un pastor o un líder de la iglesia, tenemos que con nuestro ejemplo animar a las otras personas. Fíjese usted lo que estoy diciendo. Porque si no animamos con nuestro ejemplo ipso facto, nos volvemos en piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo. Entonces tenemos que inspirar a las otras personas con nuestro ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que las otras personas digan: yo quiero ser como él. Me encantaría alguna vez, algún día, hacer lo que esta persona hace. Pero estoy hablando bien. No mal, porque hay personas que no saben hacer las cosas. Entonces Pablo dice: porque yo he dado un ejemplo y un modelo, los que andan conforme a este modelo. Y eso es lo que hacemos los que somos pastores los que son obispos o lo que sea. Ellos sirven y ponen un modelo, un ejemplo para que las otras personas sigan. Y cuando hay un buen modelo, entonces no nos vamos a desviar cuando viene un falso maestro a decir cosas que no son correctas, que atentan contra los principios del reino de Dios, cuando violenta el orden de la iglesia, cuando violenta el orden del reino que Dios ha establecido. No, vamos a seguir los ejemplos, vamos a seguir aquello que hemos aprendido de aquellas personas que nos han predicado el evangelio. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice: y si yo predico un evangelio diferente a este, y lanzó una maldición. No puedo. Si yo cambio, es que el evangelio que he predicado, dice, ese es el verdadero evangelio, es el mensaje que puede cambiar la vida. Entonces, por eso en la iglesia es supremamente importante construir modelos y ejemplos, porque esto es poderoso para rebatir todas las amenazas que tiene la iglesia, los falsos maestros, las tribulaciones como las que estamos viviendo, las circunstancias adversas y amenazantes de la iglesia. Cuando nosotros vemos a un modelo, entonces nos inspiramos. Espectacular lo que dice el apóstol Pablo: sigue mi ejemplo, sigue mi ejemplo. Muy bien, mis hermanos, estamos ya en la parte final de este sermón, y entonces vamos a las conclusiones. ¿Qué les parece? Número 1, la mentira es el audaz método de Satanás para desviar a la iglesia. Voy a repetir esto: la mentira es el audaz método de Satanás. La mentira es el instrumento para engañarnos, para hacer creer cosas que no son. Y ya sea en todos los ámbitos, ya sea que un hombre venga a decirnos cosas que no corresponden a la majestad del texto sagrado, o de las circunstancias que hay a nuestro alrededor, y empecemos a escuchar voces que tratan de desanimarnos, y que en lugar de que nosotros sigamos luchando, nos detenemos y comencemos a maldecir las tinieblas, cuando el texto sagrado nos dice que luchemos vigorosamente. Número 2, los falsos maestros es gente que salió de la iglesia. Fíjese usted qué triste esto. No vienen de afuera, los falsos maestros no vienen de afuera. Están en la iglesia, salen de la iglesia, pero mire lo que dice el texto allá en la epístola de Juan. Dice: salieron de nosotros.
pero no eran de nosotros. Y ustedes ya saben lo que dice el texto ahí en el 2:19 en adelante, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para manifestarse. La gente, los herejes, la gente que hace las cosas malas, salen de la iglesia. Cuando leemos y estudiamos la historia de la iglesia, la historia eclesiástica, vemos que los grandes herejes salieron de la iglesia, hombre, y fueron combatidos vigorosamente. Uno de esos ejemplos es el ejemplo de Atanasio, que es un líder de la iglesia cristiana en Alejandría. Se levantó vigorosamente contra Arrio, porque Arrio había negado la deidad de Jesucristo, y entonces Atanasio se levantó y peleó vigorosamente hasta que el emperador convocó a un concilio y dejaron bien establecido la deidad de Jesucristo. Cristo es Dios. Pero aquel hombre se levantó y peleó con vigor. Es que así son las cosas, ¿verdad? ¿Y de dónde salió Arrio? Salió de la iglesia, hombre. Los falsos maestros salen de la iglesia, pero no son de nosotros. Número 3, guardando las enseñanzas pétreas. Esto es importante de la fe cristiana. Y evitando hablar con los falsos maestros. Con esto no tenemos nada que hablar. No tenemos nada que debatir. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es guardar las enseñanzas pétreas del cristianismo. Y usted puede estarse preguntando, ¿y qué es una enseñanza pétrea del cristianismo? Bueno, una enseñanza pétrea del cristianismo es: Cristo es Dios. La Biblia es su palabra. Otra enseñanza pétrea es que Dios ha establecido oficiales en la iglesia. Y las autoridades que Dios ha establecido hay que respetarlas. Esas son verdades pétreas y no nos podemos nosotros salir de lo que es la realidad. Las autoridades se respetan, las autoridades se obedecen, las autoridades se honran. Es lo que el texto bíblico dice. La segunda venida de Cristo es otra verdad pétrea. No nos podemos salir de la segunda venida de Cristo. Otra verdad pétrea es que hay una recompensa para los que pelean vigorosamente y vencen. Por eso dice el texto allá en Apocalipsis: al que venciere. ¿Recuerda eso usted? Al que venciere. Porque esto es una lucha. ¿Y recuerdan el título del sermón? Sigamos luchando. Ok. Número 4, podemos tener comunión con los pecadores, pero nunca con los falsos maestros. Voy a repetir eso. Podemos tener comunión con el más vil de los asesinos, narcotraficantes, terroristas. Podemos tener comunión, pero no con un falso maestro. Pero pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Bueno, segunda de Juan 10 dice que no les demos la bienvenida en nuestra casa a estos que traen una doctrina diferente a las enseñanzas pétreas. Yo, de una persona que me trae una doctrina diferente o quiere hablarme algo diferente a las enseñanzas pétreas del cristianismo, yo no lo recibo en la casa. Yo no quiero hablar con esa persona, no tengo nada que hablar, absolutamente. Está claro en segunda de Juan, Juan 10 y 11, versículo 10 y 11, ¿no? Ahí está, apartémonos de ese tipo de personas. Otra conclusión: la prudencia es una virtud que debemos practicar en medio de la efervescencia de tantos falsos maestros y amenazas que hay en la iglesia. Hay que ser prudente. Es muy importante. Otra, Dios ha establecido hombres y mujeres. Este es muy importante, esta conclusión. Dios ha establecido hombres y mujeres en las diferentes generaciones para que sean nuestros puntos de referencia y sigamos los ejemplos de estas personas. Yo doy gracias a Dios por los hombres que Dios estableció, y el día de hoy, yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, soy lo que estos hombres me enseñaron y lo que yo aprendí de ellos. Estos fueron mis puntos de referencia y lo siguen siendo aún cuando ellos ya no están aquí en esta dimensión, mis pastores. Y por eso yo recuerdo a don Pedro Oliva, a don Enrique Peñalba, que fueron los hombres que yo miré, porque eran los hombres que estaban en la iglesia, eran los pastores de la iglesia cuando yo llegué a la iglesia. Pero estos hombres me modelaron a mí una fe, me dieron una enseñanza que yo guardo hoy y son ya casi
Hombre, 40 años, señores, he estado en la iglesia 40 años y me he sostenido por el ejemplo que yo recibí de mis pastores. Pastores, porque yo sé que me están escuchando los pastores. Inspiren a la gente que Dios ha puesto en sus manos para que 40, 50 años después estos reconozcan y recuerden que por el testimonio que recibieron de usted permanecen en la fe, han vigorosamente peleado y han traído fruto al 100, al 1000, al 1.000.000 por uno para la gloria de Dios. Y termino diciendo esta palabra, señores, sigan luchando por nuestra fe. Yo sigo luchando porque Satanás trata de poner dudas, trata de hacer que yo vea las circunstancias que hay a mi alrededor, pero no. Sigo luchando vigorosamente por esa fe que recibí, no por voluntad de hombre, sino por revelación divina, no porque cuando el evangelio es predicado es el Espíritu el que lo conmueve a uno en todas las entrañas y que lo lleva al conocimiento de la verdad usando a hombres. Y estos hombres después nos disipulan, nos sirven de modelo. Y eso es lo que nos hace estar firmes a nosotros. Mis estimados hermanos, qué privilegio el haber estado con ustedes el día de hoy. Qué bendición el haber compartido con ustedes. Entonces, ¿cuál fue el título del sermón? Sigamos luchando. Entonces, mis hermanos, mientras el Señor Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra, la iglesia, todos nosotros seguimos luchando. Que el Señor le bendiga ahora y siempre. Muchas gracias.